¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Vamos a ver una parte muy interesante correspondiente al módulo de análisis financiero. Vamos a comenzar a compartir la diapositiva para que en función de ello podamos comenzar a ver los principales tópicos que nosotros debemos considerar al momento de realizar algún tipo de análisis financiero. Algo que nosotros debemos tener claro, señores, en el momento que queremos desarrollar un análisis financiero, como tal, es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo. El objetivo cuando nosotros realizamos un análisis financiero es llegar a identificar, lo podemos denominar de esa manera, llegar a identificar o determinar la salud financiera de la empresa. ¿Cómo están las finanzas de la empresa? Bajo ese enfoque, nosotros aplicamos distintos técnicas, metodologías para poder llegar a identificar cómo se encuentra la salud financiera de la empresa a través del análisis de los estados financieros. El análisis financiero en sí engloba muchos más grupos o técnicas aparte de solamente el análisis de ratio. Algunos nosotros lo vamos a ver durante el desarrollo de este módulo y de igual manera se les va a dejar algún tipo de material para que ustedes puedan complementar. Lo importante en este momento es que nosotros sepamos que en el momento que vayamos a realizar un análisis financiero, nosotros lo que estamos buscando es llegar a identificar, determinar la salud financiera con la cual se encuentra la empresa. Es lo mismo que cuando usted va a un doctor, el doctor primero le hace un análisis y de ahí saca una conclusión de su salud. Lo mismo vamos a hacer nosotros, solamente que desde un punto de vista financiero para la empresa. Dentro de lo que nosotros vamos a hacer el análisis financiero, y esto es un aspecto muy importante, nosotros vamos a analizar los estados financieros que son los que nosotros tenemos acá. En primera instancia vamos a ver lo que vendría a ser el balance general. Ya hemos visto que el balance general es el estado que me muestra la información de la situación patrimonial de la empresa, activo, pasivo y patrimonio. Y de acuerdo a ello, cuando yo analizo financieramente los estados financieros y específicamente estoy analizando el balance general, yo tengo tres premisas, que esto es algo muy importante que nosotros debemos identificar. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a identificar cuáles son los activos más importantes dentro de mi balance general. No se olviden que para nosotros el activo vendría a ser las inversiones. Entonces nosotros tenemos que tener claramente identificado cuáles son las principales inversiones que realiza la empresa. ¿Y esto por qué razón? Con la razón que cuando tú llegas a identificar cuáles son los principales activos que tiene la empresa, tú vas a llegar a identificar cuál es el rendimiento o de dónde está obteniendo el rendimiento la empresa. Porque si no tiene activos, no tiene inversiones. Si no tiene inversiones, no tiene rendimiento. Cuando tú analizas este aspecto es muy importante. Así de igual manera tú ves el tema de el efectivo que está directamente relacionado con el tema de la liquidez. Entonces acá entramos en el principio financiero que nosotros habíamos visto en su momento en la anterior clase, el tema de liquidez y del rendimiento, que es algo muy importante. Primero que debemos hacer, analizamos el balance general, después se les va a explicar cuáles son las técnicas para poder llegar a identificar cuáles son los principales activos, pero debes identificar de buena primera cuáles son los principales activos que tiene la empresa, cuáles son los más importantes. Y esto obviamente va a ir analizado dependiendo del sector, del rubro de la empresa en la cual se esté desenvolviendo. De ahí, muy importante llegar a identificar la estructura de financiamiento, que ya es algo que habíamos mencionado, pero que tiene que estar totalmente claro. Tienes que llegar a identificar cuál vendría a ser tu financiamiento, tu porcentaje de financiamiento externo y el porcentaje del financiamiento interno que tiene la empresa. Es muy importante. Sumado te va a dar el 100%. ¿Cómo se financian mis inversiones? ¿Cómo están financiados mis activos? A través de mi pasivo, de mi patrimonio. Financieramente nosotros estaríamos hablando a través del financiamiento externo, del financiamiento interno. Y esto es lo que hace mi estructura de financiamiento. Acá cuando nosotros hablamos de una estructura de financiamiento, a lo que también ya hemos mencionado, es que existen límites de endeudamiento. Nosotros no nos podemos endeudar con terceros ilimitadamente, dado que existen límites que están establecidos en el mercado financiero. Es muy importante que este número nosotros lo tengamos totalmente claro, porque a partir de estos límites nosotros debemos aplicar estrategias financieras para generar valor agregado para el accionista. Seguido de ello, y bastante importante, debemos comenzar a analizar las posibles relaciones que pudieran existir entre el balance general y el estado de resultados.
Por mencionarles algunas, porque esto va a depender mucho del tipo de empresas que ustedes vayan a analizar. Por mencionar, ¿qué está pasando si es que mis cuentas por cobrar están aumentando? Si mis cuentas por cobrar están aumentando, yo tendría que verificar primero que nada lo que vendría a ser mis políticas de ventas al crédito para ver si es que está de acuerdo a lo que se ha planificado anualmente. Eso es lo primero que yo debería analizar. Porque si en mi política no está que se debería vender al crédito, yo estoy vendiendo al crédito, estoy ejerciendo un incumplimiento a la política. De igual manera, si estoy incrementando mis cuentas por cobrar en un 30% en la gestión 2020 y dice que yo debería haber incrementado mis cuentas por cobrar en un 40%, existe un incumplimiento porque no estoy logrando lo que se tiene planificado. Lo primero que hago con mis cuentas por cobrar es ver si tiene alguna política de ventas al crédito la empresa para poder analizar su cumplimiento desde un punto de vista de la planificación financiera estratégica y seguido de ello, ver el comportamiento de las ventas, porque lo peor que le pudiera pasar a una empresa desde un punto de vista financiero es que el crecimiento o el ingreso que tenga sea contable y no financiero. ¿Eso qué quiere decir? De que se incrementen las ventas, pero las ventas solamente sean a través del crecimiento de las cuentas por cobrar, es decir, las ventas al crédito. Esto es muy peligroso en el sentido que va a existir un descalce, dado que solamente los ingresos se van a poder percibir una vez nos cancelen las cuentas por cobrar. Va a existir el registro de las ventas. En el estado de resultados vamos a posiblemente tener utilidades, pero no van a ser percibidos desde un punto de vista financiero. No se olviden que financieramente, cuando nosotros estamos hablando del dinero, estamos hablando de las entradas y salidas reales de efectivo. En este caso, las cuentas por cobrar, las ventas al crédito, no son entradas reales de efectivo, sino vendrían a ser entradas contables de efectivo. Entonces, esto es un aspecto muy importante que nosotros debemos analizar en todo momento y debemos comenzar a relacionar lo que vendrían a ser cuentas de mi balance general con cuentas de mi estado de resultados, como la que nosotros estamos mencionando. Asimismo, se tiene que relacionar, que es algo muy importante, lo que vendría a ser el activo fijo con el tema de la depreciación. No nos olvidemos de que existen deductores contables para el pago del tema impositivo. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Si usted paga, o vamos a suponer, si usted eroga mayor cantidad de dinero en algún tipo de cuenta, va a disminuir a las utilidades. Va a disminuir su utilidad bruta, su utilidad operativa, su utilidad antes de intereses e impuestos y su utilidad antes de impuestos. Al disminuir su utilidad, la base impositiva a la cual le va a aplicar la tasa de la utilidad a los impuestos, el impuesto a las utilidades va a ser menor, por lo tanto va a pagar menos impuestos. Y eso es un beneficio que se da y que también se puede aplicar como algún tipo de estrategia. Es por eso muy importante cuando tú veas y apliques una decisión financiera, debes considerar la depreciación, porque gracias a la compra de tu activo fijo, tú vas a tener que depreciarlo y la depreciación va a hacer que tú pagues menos impuestos. Entonces, estos aspectos que yo te estoy mencionando, de igual manera lo debes considerar. El hecho de que pagues intereses hace de igual manera de que pagues menos impuestos, al igual que la depreciación. Entonces, son aspectos que debes considerar que están relacionados balance general, estado de resultado. Y finalmente, el tema del inventario con el costo de venta. No te olvides que el tema del inventario vendría a estar en el balance general y el costo de venta se refleja en tu estado de resultado directamente deduciendo lo que vendría a ser los ingresos. Es muy importante que si nosotros comenzamos a ver una tendencia en el incremento del costo de venta, deberíamos analizar de que la rotación de inventario debería aumentarse. ¿Esto por qué? Lo peor que le puede estar pasando a una empresa es que sus costos principales relacionados con el tema de la materia prima se incrementen y los inventarios no salgan, es decir, no se vendan. En esta situación sería muy complejo para nosotros como empresa poder realizar este inventario y que pueda ingresar el efectivo. No nos olvidemos que es algo muy importante que debemos entender y comprender que nosotros, desde un punto de vista financiero, lo que tratamos de hacer como estrategia es adelantar el ingreso del efectivo y retardar la salida del efectivo. Eso es lo que nosotros buscamos en parámetros generales.
porque hablamos de dinero desde un punto de vista que ya se los ha mencionado, de las entradas y salidas reales de efectivo. Eso por darle un pantallazo general de lo que vendría a ser el tema del balance general. Después continuamos con lo que vendría a ser el estado de resultado. Acá es algo muy importante. Primero que nada, debes tener claramente definido cómo es que genera ingresos tu empresa. Cuando tú comienzas a analizar algo, debes tener claramente definido cómo es que genera ingresos tu empresa. A través de la venta de productos o de servicios, solamente de servicios, es una mezcla de productos-servicios. ¿Cuáles son sus principales productos? ¿Cuáles son sus principales productos? Ocupa algún tipo de mix, algún tipo de combo. Y en función de ello llegar a identificar cuáles son tus ingresos operativos. Los ingresos operativos son aquellos ingresos que están directamente relacionados con el rubro de la empresa. Si yo me dedico a vender pan, la venta del pan es catalogada como un ingreso operativo. Los ingresos no operativos son aquellos ingresos, entre comillas, que no van a suceder siempre y que no están directamente relacionados con el rubro de la empresa. Si seguimos hablando de la panadería, estaríamos hablando como un ingreso no operativo la venta de una maquinaria en un tiempo determinado. La vendes, te va a ingresar dinero, pero es un ingreso no operativo, no tiene por qué sumarte al tema del ingreso normal que va a tener la empresa, porque es algo adicional, fuera del rubro normal de la empresa que debería estar ejerciendo, que es la venta del pan. Estos aspectos que te estoy mencionando deben estar totalmente claros, diagramados para que tú veas cuáles son los operativos y los no operativos respecto a los ingresos. Algo muy importante, ayudado absolutamente a todas las empresas en estas épocas de pandemia, es llegar a que tú tengas una estructura de costos y de gastos claramente definida. Es decir, que debes listarlo. Puedes colocarlo en una planilla Excel, que sería lo más recomendable dependiendo del tipo de empresa, si es que no tienes algún software que ya te gestione todo este tema financiero y te lo dé automáticamente. Pero debes tener listado desde el mayor costo y gasto que realiza tu empresa hasta el menor, hasta el más mínimo detalle, para que en función de ellos comiences a analizar cuáles de estos costos y gastos se deben mantener, se deben sustituir, se deben eliminar o se deben incrementar de acuerdo a la estrategia que tú vas a tener en la planificación para la siguiente gestión, en este caso que estamos finalizando el 2020 para el 2021. Deben estar claramente, debemos tener claramente la lectura cuando hacemos el análisis financiero. El principal costo de la empresa X es su costo de venta. El principal gasto de la empresa X vendría a ser sueldos y salarios, y después le sigue todo lo que vendría a ser los gastos comerciales o los gastos de venta. A esto es lo que nosotros nos referimos, debe estar totalmente detallado. Tú debes tener planillas directamente establecidas. Y de acuerdo a ello te puede sorprender, mayormente todo gerente nacional de finanzas, cuando plantea una eficiencia en los gastos, lo que desarrolla es esta metodología y de acuerdo a ello aplica otras técnicas para poder llegar a identificar si somos 100 funcionarios, por darte un mensaje, cuánto gasto de papel deberíamos tener, y comienza a ver la línea de compra de papel para la impresión. Y de acuerdo a ese análisis para ver si somos eficientes o no somos eficientes en el tema de la impresión. Es muy importante cuidar el gasto más en estas épocas de pandemia, donde es necesario tener el efectivo suficiente para poder realizar las inversiones relacionadas con la innovación tecnológica. Y finalmente, es muy importante que tú tengas establecido cuánto es el costo del financiamiento, que esto está directamente relacionado con la estructura de financiamiento. En tu estado financiero, todo lo que vendría a ser el financiamiento externo, tú debes pagar un interés y el interés se refleja en el estado de resultado. Entonces, cuando tú te pregunten cuánto es lo que te está costando el dinero, cuánto es lo que te cuesta que te presten externamente de carácter anual, de carácter mensual, un porcentaje, una tasa, tú lo llegas y lo calculas sin ningún problema, combinando cuentas lo que vendría a ser el balance general y el estado de resultado. A partir de ello, llegas y defines lo que vendría a ser el le cuesta a la empresa por obtener ese financiamiento. Ese es el concepto, eso lo deberíamos nosotros tener claro. Como te digo, acá te estoy dando un pantallazo general de algunos aspectos muy importantes, cómo debes comenzar a relacionar. La idea es que siempre te preguntes por qué de las cosas, los resultados, como ya hemos mencionado dentro de la anterior presentación, por qué de los resultados, por qué el activo aumenta, por qué este activo es el más importante, por qué tengo esta estructura de financiamiento, qué es lo que me ha llevado a que tenga este nivel de cuentas por cobrar, por qué este viene a ser mi principal gasto, por qué este es mi gasto del 30%, por qué tengo esto como ingreso no operativo.
Todos estos aspectos que te estamos mencionando deben ser analizados a nivel de detalle. Y seguido de ello vamos a hacer un análisis de caso. Este caso lo vamos a analizar conmigo en este momento para que nosotros podamos entender y comprender mejor también lo que nosotros estamos hablando. Fíjate, el ejercicio nos dice, si las ventas de una empresa han aumentado, ¿qué cuentas deberíamos analizar y por qué? De acuerdo a lo que nosotros hemos mencionado, lo que hemos hablado, es muy importante que analicemos. Si mis ventas aumentan, debo analizar mis cuentas por cobrar para saber si tengo lo que vendría a ser, que hemos hablado hace un momento, ventas al crédito. Ventas al crédito. Y para ver si existe un cumplimiento de la política. Esto es muy importante para saber si las ventas que yo estoy teniendo no solamente son al crédito, que sería un despropósito si se incumple la política porque estaríamos retardando las entradas de efectivo. Directamente, si estoy aumentando las ventas, debo ver cómo está lo que vendría a ser la rotación del inventario. Lo peor que puede pasar es que si yo estoy aumentando las ventas y des en cuenta acá, me quede sin producto, por así mencionarlo. Lo peor que le puede pasar. Usted que sabe que en Navidad vende un 30% más, no puede ser que no tenga un inventario acorde al ciclo de venta de su empresa. Es por ello que debemos analizar constantemente. No se olviden que el tema del análisis es tomar decisiones actuales que vayan a afectar su futuro. Debemos adelantarnos nosotros al futuro. Y es por ello que debemos analizar en ese sentido. Entonces, cuando vendemos, las ventas aumentan, necesariamente se debe hacer la pregunta, ¿el inventario actual que yo tengo es el suficiente para continuar con este incremento de las ventas? Esto es algo muy importante. Estamos hablando también de la capacidad instalada, que es algo que se debe analizar. Relacionado con el tema de la capacidad instalada, si están aumentando las ventas, yo debo ver si el activo fijo, que vendría a ser mi capacidad instalada, es la suficiente cuando estamos hablando de lo que vendría a ser la maquinaria. Si ha aumentado en 1000 unidades y la maquinaria solamente tiene para producirme las 1000 y el día de mañana voy a vender más, tendré que aumentar mi maquinaria necesariamente. Y también debo hablar de lo que vendría a ser las oficinas. Si tengo una tendencia a crecer, si mis niveles de ventas están aumentando, de las oficinas o el modelo de negocio que yo tengo no es el suficiente, debo comenzar a pensar en abrir otra sucursal, poner franquicias, alguna estrategia que está directamente relacionada con la capacidad instalada y con el activo fijo de la empresa. Hay algunas instituciones que lo han hecho, venden el activo fijo para poder alquilarlo y beneficiarse de algunos temas impositivos. Es muy importante. Todos estos aspectos hay que analizarlos. Y finalmente, cuando tenemos nosotros niveles en venta, ¿qué es lo que está pasando con el tema de los pasivos principalmente? Para ver cómo se han financiado las ventas. A través de un financiamiento interno, un financiamiento externo, debemos verlo. Y si las ventas están destinadas, es decir, el efectivo que me generan las ventas están destinadas al pago de pasivo. Al pago de pasivo. Estos aspectos son muy importantes que nosotros los analicemos. ¿Qué es lo que trato de decirle con este análisis de casos? Que debe haber una integración básicamente entre las cuentas, el balance general y el estado de resultados para que nosotros podamos dar una conclusión. De buenas a primeras no podemos decir que las ventas que hayan incrementado es bueno si no analizamos todos estos tópicos, porque de acuerdo a lo que les estoy mencionando, si vendemos más pero vendemos al crédito y estamos fuera de la política es malo. Si vendes más, fíjate, vendes al crédito, te quedas sin producto, como vendiste al crédito, no tienes el efectivo necesario para poder comprar más materia prima, estamos mal. Si vendes al crédito, no tienes el suficiente efectivo para renovar tu inventario, para la materia prima, tienes un gran pedido la próxima semana, tu capacidad instalada ya está desbordada, seguimos estando en una situación desfavorable para la empresa. Es por eso que de esta manera nosotros debemos hacer un análisis integral y relacionar, saber relacionar, fíjense bien, saber relacionar cada una de las cuentas con otras cuentas dentro del balance general y el estado de resultados para poder ver íntegramente cómo es la salud financiera de la empresa.
Uno de los aspectos que nos ayuda para poder llevar adelante este tipo de análisis vendría a ser lo siguiente. Vendría a ser el análisis vertical. El análisis vertical determina la participación, esto es muy importante, la participación de cada cuenta contable con relación al activo, en el balance general y al estado de resultado con las ventas. Esto es muy importante y vamos a suponer acá. Yo tengo, por decirle, la cuenta contable K. Para que yo pueda hacer el análisis vertical para caja, ¿cómo lo debería hacer? Debería estar definido de esta manera. Caja dividido total activo. Este valor que me va a salir acá, yo lo coloco en términos porcentuales. Por 100, y ese es el resultado que me va a salir en términos porcentuales. Esto debo realizarlo con cada cuenta del balance general que implica activo, pasivo y patrimonio. Fuera caja, vamos a tener por otro lado lo que vendría a ser deuda bancaria, que es una cuenta del pasivo, y lo que hago vendría a ser deuda bancaria dividido total activo, lo multiplico el resultado por 100 y ese es el valor en términos porcentuales. Vale acá, jóvenes, la aclaración que para el balance general, sin importar si la cuenta que estoy analizando es el activo, pasivo o patrimonio, siempre se va a dividir entre lo que vendría a ser el total activo. Eso es muy importante para que todos nosotros nos quede claro. Eso por el lado del balance general. De esa manera yo estoy llegando a identificar la participación de cada cuenta. Cuando me voy por el estado de las ventas, fíjense ustedes, vamos a suponer, estamos por el estado de resultado, vamos a analizar el costo de venta. Para analizar el costo de venta, lo que tengo que hacer vendría a ser dividir el costo de venta dividido, fíjense que nos dice acá la diapositiva, entre las ventas totales, y ese resultado lo multiplico por 100 y ese es el porcentaje definido. Vamos a suponer que podemos tener otra cuenta que vendría a ser gastos financieros, absolutamente todo, ya sea costo, gasto o ingreso, deuda entre las ventas, entonces coloco gastos financieros dividido las ventas, ese resultado lo multiplico por 100 y de esa manera voy a tener el porcentaje. ¿Qué es lo que estoy logrando, señores, cuando yo estoy realizando esto? Y esto es muy importante, que lo entiendan y lo comprendan de esta manera. Cuando yo estoy determinando la participación de cada una de las cuentas dentro de lo que vendría a ser el análisis vertical para el balance general, estoy llegando a identificar los principales activos de la empresa. Esto es lo que estoy realizando. Entonces yo divido todas las cuentas de mi balance general entre el total activo y los principales porcentajes, es decir, los mayores porcentajes vendrían a ser mis principales activos. Eso es lo que estoy llegando a identificar. Fíjense en la anterior diapositiva que lo primero que deberíamos haber identificado son los principales activos de la empresa y esta es la técnica, metodología a través del análisis vertical para poder identificar. De igual manera, como estoy dividiendo lo que vendría a ser todo mi pasivo y mi patrimonio entre mi total activo, llego a identificar lo que vendría a ser la estructura de financiamiento. Es muy importante. Y por el lado del estado de resultado, llego a identificar los principales costos y gastos de la empresa. Muy interesante, los principales costos y gastos de la empresa. Porque estoy dividiendo cada uno por las ventas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando lo divido entre las ventas, de mis ventas, ¿cuánto está absorbiendo? ¿Cuánto está absorbiendo ese costo? ¿Cuánto está absorbiendo ese gasto? Si vendo 100, el gasto me consume 30, entonces vendría a ser 30, en términos porcentuales. Pues fíjense que con el análisis vertical llego a identificar los principales activos de la empresa, la estructura de financiamiento y los principales costos y gastos de la empresa. Esto cuando ustedes desarrollen el trabajo práctico que se les va a dar a continuación, que deben presentarlo hasta hoy día a las 10 de la noche, va a quedar totalmente más claro para cada uno de ustedes. Aparte de lo que vendría a ser el análisis vertical, nosotros tenemos lo que vendría a ser el análisis horizontal. El análisis horizontal me establece las tendencias
esto es muy importante, me establece las tendencias para los distintos rubros del balance y el estado de resultados, es decir, para todas las cuentas. Cuando nosotros estamos hablando, señores, de tendencias, pueden existir solamente tres tendencias. La primera es que exista un crecimiento. La segunda tendencia puede ser que exista un decrecimiento. Y finalmente la tercera es que se mantenga todo constante o igual. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a suponer, caja el año 2020 es igual a 10 y caja el año 2019 era igual a 5. ¿Cómo es que yo debo calcularlo? Porque yo debo aplicar esto para cada una de las cuentas, fíjense bien, cada una de las cuentas del balance general y del estado de resultados, para cada una de las cuentas. Lo que yo voy a hacer acá es el análisis horizontal, que va a ser igual, fíjense, el mayor 2020, que vendría a ser 10, menos el menor, que vendría a ser 2019, y eso vendría a darme 5. Y finalmente, ese resultado de 5 que yo tengo acá, 5 dividido el anterior, estoy sacando una tasa de crecimiento, y ese resultado nosotros lo multiplicamos por 100, finalmente me va a dar un crecimiento del 100%. Entonces, ¿cuál es la tendencia que ha tenido la cuenta caja entre el 2019 y el 2020? Un crecimiento del 100% equivalente a 5 bolivianos, si lo queremos ver así, o a 5 dólares. Y eso es lo que debemos aplicar para cada una de las cuentas. Y esto es muy importante porque acá yo debo responder siempre lo siguiente. Cuando yo establezco la tendencia, debo preguntarme por qué. ¿Por qué creció mi activo? Esto es muy importante, fíjense ustedes. ¿Por qué creció mi activo? ¿Por qué creció mi activo? ¿Por qué está decreciendo? ¿Por qué crece mi activo? ¿Por qué decrece mi activo? ¿Por qué se mantiene constante? ¿Por qué aumentaron mis gastos? ¿Por qué están disminuyendo mis gastos? Todos los porqués debo tenerlos nosotros acá claramente definidos. Más adelante vamos a aprender a complementar el análisis vertical con el análisis horizontal para que de acuerdo a ello nosotros podamos generar un mayor análisis financiero de las cuentas y de la empresa. Con esta explicación, que es una parte muy importante introductoria del análisis financiero, comprendiendo cómo debemos analizar las cuentas, entendiendo ya cómo calculamos el análisis vertical y el análisis horizontal, por favor, lo que deben realizar es el análisis vertical y horizontal para dos gestiones de la empresa Telecom, y para eso estoy dejando el Excel para que ustedes lo puedan realizar y subir a la plataforma hoy día de acuerdo a los lineamientos que ya hemos conversado. Muchísimas gracias. De igual manera, tienen por favor dentro de la plataforma el vínculo para colocar cualquier duda que ustedes pudieran tener de la presentación que es desarrollada. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo, queridos alumnos. Hasta luego.